a todos. Qué buena falta nos hace. Como estamos con lo del evento, pues vamos a seguir por ahí, por esa línea. Yo voy a compartir del evento hoy y pasado mañana también. Y pasado mañana también. Si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, porque Dios los mensajes y la última palabra la tiene Él, ¿no? Así es. No la tenemos los hombres. Gracias a Dios que la tiene Él. Él tiene el control. Él sabe que hay muchas guerras, muchas cosas, muchos líos, pero que Él está por encima. Él está por encima de todas las cosas, de todas las naciones, de todos los gobernantes. A mí me llama la atención porque Él utilizó a un rey pagano que después al final se convirtió, Nabucodonosor, y Él le llamaba mi siervo. Él le decía, yo enviaré mi siervo Nabucodonosor. No creía en Dios, no reconocía a Dios, pero Dios lo usaba. Cuando Él tenía que castigar al pueblo de Israel, Él le decía, yo enviaré a mi siervo Nabucodonosor. Ese no es el tema, pero que a mí me llama la atención porque si Él tiene que usar, usa a quien Él quiere. A quien Él quiere. No es como muchos dicen, no, es que Dios no puede usar a ese, porque ese no vive en santidad. Bueno, sí, vivir la santidad, porque si la santidad dice que nadie verá a Dios, pero que Él utiliza a quien Él quiere, a quien Él quiere. Cuando Él quiere hacer cualquier cosa, la hace y punto. Y no hay más. Yo voy a compartir hoy un evento de todos los eventos que se conocen hasta el día de hoy. No he visto otro evento más grande que este, que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 13. Y este pasaje ha hecho muchas divisiones, incluso en los creyentes, porque uno lo entiende de una manera, otro dice que así no es, otro sí. Laberinto. Y hay muchas iglesias, incluso evangélicas, que unos se reúnen en un lado y otros en otro, porque uno dice que sí, otro dice. Y yo te voy a decir lo que está escrito. No te voy a decir más ni menos. No voy a poner ni le voy a quitar, porque es que no puedo poner ni quitarle. Y ninguno debemos de hacerlo. Ninguno debemos de hacer, poner ni quitar, aparte de lo que está escrito. Nos tenemos que regir por lo que está escrito. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vemos que ellos obedecieron lo que Jesús le había dicho al principio. No os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. No os mováis hasta que recibiráis. Porque es que le preguntaron, le hicieron muchas preguntas también aquí al principio, le hicieron preguntas y él no se enfadó con ellos, sino todo lo contrario, se lo explicó. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, porque ellos esperaban, en el verso 8 por ahí, el 7, ellos estaban esperando un poder político. Ellos estaban esperando ser liberados de la opresión de los romanos. Cuando dice, ¿vas a establecer el reino de Israel ahora? O, como diciendo, explícanoslo. Y él dice, no os toca a vosotros. Solamente eso está puesto en la sola potestad del Padre. Él sabe, ustedes tenéis que permanecer unidos, y allí se permanecieron unidos hasta que Él fue elevado arriba. Y Él le dijo, ustedes quedaos y esperad la promesa
del Padre, la cual oíste de mí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, los repentes de Dios, porque Dios tiene cosas que es de repente. No es... Hay cosas que son procesos, que son lentas, pero hay cosas que son de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas. Hay que tener mucho cuidado. Lenguas. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy hay quien diga que no, que ellos nada más que estaban hablando su lengua como siempre, pero los que había allí lo interpretaban en la lengua suya. A mí me da lo mismo, que sea de una forma, que sea de otra. Pero yo te digo lo que está escrito. Si cada uno lo entendía en su propia lengua materna, en la lengua donde habían nacido, también era un milagro, ¿o no? También era obra de Dios, ¿o no lo era? Era obra del Espíritu Santo. Como Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, allí la confundió y allí se acabó la obra. Porque Dios miró y esta gente va a hacer todo lo que le proponga. Entonces descendamos y vamos a confundir las lenguas. Y aquí restableció esto. Dios aquí restableció las lenguas del mundo entero. Porque aquí había gente de todas las naciones. De todas las naciones. Si no, leamos detenidamente y lo vamos a ver. Bueno, yo lo voy a compartir con la ayuda de Dios, que había gente de todas las naciones bajo el cielo, de todas. Y todos entendieron el mensaje. Todos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno los oía hablar, lo entendía, en su propia lengua. Y estaban atónitos, en el verso 7, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque sabían, había gente allí que lo conocía. ¿No son todos galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cada uno de los que estaba allí. Allí no se quedó nadie que no entendiera. Partos, medos, alamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Todos vemos que ahí había gente de todas las naciones, todas las lenguas, todas las razas. Cretenses, en el verso 11, cretenses, árabes, los árabes también estaban ahí, les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Porque ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Y ellos estaban atónitos, estaban confusos, estaban asombrados. Ellos estaban asombrados porque les escuchaban, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, el verso 11. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque es que estaban todos atónitos, es que había gente ahí de todos los sitios. Este hasta el día de hoy es el evento más grande que se ha conocido. No hay otro. Ojalá que el que se celebra ahora superara a este, pero yo creo que no. Y no es porque sea corto de fe, ni mucho menos. Yo sé que aquí se cumple parte de la profecía de Joel o Joel, como quieran llamarlo, uno le han cambiado el nombre a la letra esa y la pronuncian de otra manera. Pero eso se cumplió aquí nada más que en parte, no se cumplió entero. Esto no, está cumplida en parte. Falta todavía el cumplimiento total, que tiene que ser mucho más grande que este. Esto será también, imagino que será mundial, será. Exactamente no lo sé, porque eso tiene que venir, yo no soy profeta, y además hay cosas, como Jesús dijo, que no os toca a vosotros saberlo, ni a ningún profeta, solamente el Padre. Solamente el Padre. A ustedes os toca obedecer lo que yo os digo y esperar, tal como yo os digo. Tenéis que esperar las cosas que yo os he dicho que tenéis, como lo tenéis que hacer. Porque después tenéis que salir al mundo entero, tenéis que salir al mundo entero, porque aquí termina el ministerio terrenal de Jesús y empieza, aquí nace la iglesia, aquí nace la iglesia cristiana, nace aquí nace la iglesia y ahí ahora se extiende por todo el mundo, se extiende por todos los sitios. Pero que aquí se acaba, el ministerio de Jesús se acabó, porque él estuvo, después de la resurrección tuvo 40 días comiendo con ellos, presentándose con ellos, estuvo hablando con ellos y explicándole algunas cosas que ellos todavía no entendían, porque él no dejó ninguna sombra de duda a sus seguidores. Ninguna. Para que ninguno tuviera ninguna duda. Es que esto yo no lo entendí, no lo comprendí, ¿no? Él no dejó nada a sus seguidores, a sus discípulos o a sus apóstoles. Lo que ellos no comprendían, él se lo explicó y de buena manera. La verdad que a mí Dios siempre me ha hablado. Yo lo he escuchado muchas veces. Ustedes podréis pensar lo que queráis. Y pensar que yo estoy loco, soy libre. Que soy libre de pensarlo. Pero que yo lo he escuchado muchas veces de muchas maneras. Y siempre con tanta educación, ya quisiera yo esa educación para mí. Tanta educación, más reprendido, pero con tanta educación y tanto respeto, tanto cariño, tanto amor, que la verdad que muchas veces me he hartado de llorar, la verdad, porque yo digo, muchas veces me merecía a lo mejor, no dos tortas, sino una paliza con una vara o con una correa, algo fuerte, ¿no? Pero tanto cariño y tanto respeto, y él lo habló siempre hasta que fue ascendido arriba. Las preguntas que los discípulos hacían, cómo se las explicó, cómo se las desmenuzó, para que ellos se quedaran conformes, se quedaran tranquilos. Entonces, aquí restaura Dios lo que pasó en la Torre de Babel, que allí confundió las lenguas. Y aquí todos entendieron lo que los discípulos hablaban. Todos. Ahí no había ninguno, porque ahí no solamente los que estaban en el aposento alto,
Ahí hubo un estruendo muy grande y ahí corrió toda la gente que había allí en Jerusalén. Todos vinieron a ver qué es lo que pasaba. Y entonces esta gente, pues, cada uno hablaba las maravillas de Dios. Y ellos lo entendían. Porque ellos dicen, ¿por qué nosotros lo entendemos? En el verso 11 dice, ¿por qué entendemos? Cretense, árabe, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban hablando maravillas de Dios. Y ellos lo entendían. Pero todo. Ahí no había ningún extranjero que dice, pues yo me he quedado, yo no lo he cogido, no lo he entendido, no lo he comprendido. Todos entendieron. Que algunos dicen que los apóstoles no hablaron en lengua, sino que los otros las interpretaron. ¿Qué más da? Ahora nos vamos a poner a discutir por eso. Si tú lo piensas de alguna manera, no, pero que aquí dice que, aquí, yo digo lo que dice aquí, no puedo decirlo de otra manera. Pero yo sé que esto muchas veces ha creado la palabra de Dios como mucho dice, que la palabra de Dios es clara, pero crea muchas divisiones. Será que a nosotros nos falta a lo mejor, la culpa yo pienso que está en nosotros, no está en Dios. Yo pienso que la culpa está en nosotros, no está en Dios. Voy a leer el versículo 13, ya para terminar. Mas otros burlándose decía, están llenos de mosto. Están borrachos. Después ya ahí empieza el discurso de Pedro, que lo voy a dejar para el jueves, si Dios quiere. Si Dios me lo permite, me lo concede, porque no sabemos lo que va a pasar aquí un rato, lo que va a pasar mañana. Pero sí. Después Pedro la aclara que eran las 9 de la mañana y que cómo es posible que estuvieran borrachos. Esta gente no está borracha, esta gente lo que han recibido es la promesa. Esta gente ha recibido la promesa, lo que ya estaba escrito. Entonces, hermanos y hermanas, oremos por el evento, pero oremos también por nosotros. Que recibamos esa llenura. Y si leemos todo el libro de los Hechos, los apóstoles fueron, por lo menos mínimo en 3 ocasiones, fueron también llenos del Espíritu Santo. En otro lado también estaban orando y dice que el sitio, cuando terminaron de orar, el sitio tembló, porque ellos estaban amenazados, tenían miedo, pidieron ayuda al Señor y oraron, pidieron valentía. Cuando terminaron, dice que el sitio tembló. Dice que todo fue lleno del Espíritu Santo otra vez. Pues ya había sido lleno antes. Pero es que la verdad de la realidad es que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo todos los días. No una vez en la vida, en 40 años, cuando yo conocí al Señor, 50. No nos conformemos con esa experiencia que muchas veces a lo mejor es una emoción. Es una emoción y tenemos que pedir al Señor tener encuentros con Él reales. No encuentros emocionales que es una emoción y que no está mal, porque Dios nos ha dado emociones, por algo nos las ha dado. Dios no nos ha dado una mala. Entonces, si no, ¿cómo lo usamos? Entonces es que tenemos que, la verdad, pedir al Señor que nos lleve, la verdad que sí. Porque tenemos que vivir una vida de santidad y tenemos que vivir una vida que es para valientes, no es para cobardes. Porque el Evangelio no está hecho para cobardes, está hecho para valientes. Hay que ser fuerte, hay que ser valiente. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos dice que lo arrebata. Tenemos que ser fuertes, porque el Evangelio hay por ahí, se ven, yo veo algo de las redes sociales, de por Nigeria, hay muchos que entierran vivos y otros que también eventos que han pasado, que después han empezado los guardias que han estado allí a ver una mano, ve otra, y se han salido de la tierra, los guardias se
se han desmayado. Dice, ¿cómo puede ser esto? Y después cuenta las experiencias. Yo no podía respirar, tenía la nariz, la boca llena de tierra, pero en fin, que Dios hace como Él quiere. Porque tú crees que todos los que tiraron al foso de los leones, Dios los libró igual que Daniel. No. Muchos de los comieron los leones. Antes que llegaran, lo despedazaban. Cada león jalaba por un lado y cogía un trozo y los hacía trizas. Así que Dios, además, los apóstoles, menos uno, Juan, que escribió el Apocalipsis, que estuvo en la isla de Patmos, que fue el hermano de Jacobo, que hablé el otro día. Entonces, los demás fueron aserrados. Uno creo que fue aserrado por medio, con una sierra lo cerró por la mitad. Y eso es para valiente, porque otro, si el Señor de verdad no nos da esa fuerza, hermano, que con nuestras propias fuerzas humanas no podemos, no lo aguantamos. Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos esa llenura, y yo sí estoy de acuerdo que se pida por el evento y que Dios nos ponga, que Dios nos muestre a quién tenemos que invitar y a quién no, porque es que si no, en fin, que el Espíritu nos guíe. Pero muy bien, nosotros tenemos que pedir que el Espíritu Santo esté en nosotros, lleno del Espíritu Santo, y que el Señor se manifieste, como Él quiera. No le vamos a decir, Señor, tienes que hacer esto, tienes que hacer... No caigamos en esa tentación de que el Señor no es ningún criado nuestro. No es el niño de los mandados, ni mucho menos, ni el siervo nuestro, ni el criado nuestro. Sino decirle, Señor, yo estoy aquí en tus manos y necesito que me ayude, que tú me ilumines, que tú me guíes, que tú me lleves a donde tú quieres que yo tengo que ir. Porque por nosotros mismos, la verdad es que por la carne nuestra no, necesitamos la unción, necesitamos cada día. Ya una vez lo comenté, más igual que el aceite tiene fecha de caducidad y la verdad que se pone rancio. Cuando se pone rancio huele muy mal y tiene un sabor peor, y nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros podemos venir bañados, duchados, muy bien refregaditos por todos lados, con muy buen desodorante. Y dirá, uy, qué bien huele, qué limpieza. Pero el pecado hace más daño, el pecado nos hace más daño que la suciedad material. Porque en la Biblia no se habla de eso, de lo material no se habla, sino cuando si alguno de ustedes quiere buscarlo, buscáis. Y cuando lo encontréis, algún versículo que lo diga, me lo enseñáis, que quiero verlo. Porque no lo hay. Yo os lo digo que no lo hay. Había perfume para mitigar los malos olores del que se lavaba poco, el que no se bañaba. Entonces, hermanos y hermanas, que Dios bendiga. Oremos por el evento, pero oremos también por cada uno de nosotros, para que también aquí tengamos eventos, aquí nosotros, y que la gente de por aquí nos escuche y, en fin, y sea también un Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo. Bendiciones.